Bueno, ya comencé entonces a grabar la clase. De nuevo, muy buenas tardes para todos. Eh, Voy a compartirles la pantalla para que comencemos. Ya ustedes están viendo mi pantalla, muchachos. Sí, profe. Listo, muy bien. Bueno, entonces recuerden que en la clase pasada estábamos resolviendo este problema 6, el problema de los huevos, que nos encontramos aquí en el taller 7. Es un problema cuyo enunciado conduce a un sistema de congruencias lineales en una variable en el que no se puede aplicar directamente el teorema chino del residuo para la solución, puesto que dicho teorema exige en sus condiciones que los módulos que aparecen aquí sean primos relativos. Entonces nosotros los empezamos a resolver, lo empezamos a mirar, empezamos a analizar tomando de a dos congruencias en las que los módulos no fueran primos relativos, tomamos la 1 y la 3, vimos que cuando tomamos la 1 y la 3 vimos que 3 implica 1, es decir, cualquier X que sea solución de 3 automáticamente será solución de 1. Eso nos permite entonces darnos cuenta de que el sistema está sobreindicado y quitar la congruencia 1. Hicimos un razonamiento completamente análogo con 3 y 5, perdón, con 2 y 5. Nos dimos cuenta de que 5 implica 2, entonces eso nos permitió eliminar 2, y hasta ahora teníamos este sistema. Inicialmente era un sistema con 6 congruencias y llegamos a este. Aquí observamos que en la congruencia 3 y en la congruencia 5 los módulos no son primos relativos, ¿cierto? El máximo común divisor entre ellos no es 1. Entonces logramos reducir esas dos congruencias a una sola. Entonces yo les pedí que verificaran que esta congruencia sola reemplaza a la 3 y a la 5. Entonces les pregunto, ¿cómo les fue con eso? ¿Lo lograron verificar? ¿Lograron justificarlo bien? Cuéntenme, muchachos, ¿cómo les fue con eso? Ya para que lo terminemos. Si lo lograron hacer o se les olvidó, no les dio tiempo, lo intentaron y no lo lograron. Cuéntenme cómo les fue con eso. Bueno, entonces vamos a justificarlo bien. O sea, recordemos qué fue lo que hicimos exactamente con 3 y 5. Observamos que ellas tienen, en la congruencia 3 aparece módulo 4, en la congruencia 5 aparece módulo 6, y sabemos pues que 4 y 6 no son primos relativos, ¿cierto? Entonces lo que hicimos fue pensar en el mínimo común múltiplo entre 4 y 6. Sabemos que el mínimo común múltiplo entre 4 y 6 es 12. Entonces hay una propiedad del taller 6 que nos permite multiplicar toda una congruencia o sea, hay dos propiedades de multiplicar a ambos lados, ¿cierto? Hay una que dice que usted puede multiplicar a ambos lados por un mismo entero, dejando el mismo módulo. Y hay otra propiedad que aparece como ejercicio en el taller 6 y que es la que estamos utilizando acá, que establece que uno puede multiplicar a ambos lados por un mismo número, inclusive el módulo. Entonces, en este caso, eso es lo que estamos haciendo. Esta la multiplicamos por 3 para que quede módulo 12, y esta la multiplicamos por 2 para que quede módulo 12, buscando ese mínimo común múltiplo, ¿cierto? Digamos que es algo parecido a lo que uno hace cuando uno resuelve sistemas de ecuaciones lineales por eliminación. Uno hace algo así. Entonces, al multiplicar por 3 y la de abajo por 2, quedan estas dos de acá. Entonces, fíjense que si paso el 9 a restar, o lo que es lo mismo, si resto 9 a ambos lados, queda que 3x menos 9 es congruente con 0 módulo 12, y acá si paso el 10 a restar,
queda que 2x menos 10 es congruente con 0 módulo 12, entonces por transitividad llegamos a esto. 3x menos 9 es congruente con 2x menos 10 módulo 12, y pasando las x para un lado y los números para el otro, llegamos a que x es congruente con menos 1 módulo 12. Entonces ahora voy a justificar esto que estoy... Digamos que esto lo voy a hacer entre paréntesis, pues esto no hace parte como de la solución del ejercicio, sino que para que nos convenzamos, voy a justificar por qué esta congruencia solita reemplaza las dos anteriores. O sea, recuerden que lo que queremos es llegar a un sistema equivalente que tenga las mismas soluciones, o sea, no queremos modificar la solución. Entonces voy a abrir aquí un paréntesis y miremos, si x es congruente con menos 1, módulo 12, observen entonces que x es congruente con menos 1, módulo 4, ¿cierto? Por esa propiedad que decíamos del taller 6, la voy a recordar acá. Aquí en el taller 6, o sea, hemos estado todo el tiempo utilizando varias propiedades de la congruencia. Aquí acabé de utilizar esta. Así dos enteros son congruentes módulo n, entonces son congruentes módulo cualquier divisor de n. Esa es la que estoy utilizando. Y la que utilizamos hace un rato fue esta. Puedo multiplicar toda la congruencia por un entero positivo. Tiene que ser positivo, pues, porque si fuera negativo no tiene sentido hablar de módulo negativo, ¿cierto? Incluyendo el módulo. Listo, entonces, si estos dos números son congruentes módulo 12, entonces son congruentes módulo 4. Y esto implica entonces que x es congruente, menos 1 es congruente con ¿qué módulo 4? Si quiero pensar en un positivo, es congruente con 3, ¿cierto? Módulo 4, y o sea que recupero la primerita de las que tenía anteriormente. O sea que acabé de mostrar que esta de acá implica esta de acá. O sea que cualquier solución de esta que está en el recuadro azul es solución de la congruencia que llamamos 3. Y miremos la otra. Si x es congruente con menos 1, módulo 12, entonces x es congruente con menos 1, módulo 6. Y si es congruente con menos 1 módulo 6, resulta que este menos 1 es congruente con ¿qué módulo 6? Entonces le sumo 6 y queda congruente con 5 módulo 6. Y eso es justamente la congruencia que habíamos llamado 5. O sea que aquí en este paréntesis, cierro paréntesis, les justifiqué por qué la que está en el recuadro azul recupera 3 y 5. Cualquier x que sea solución de la que está en el recuadro azul, inmediatamente va a ser solución de la que está de 3 y de 5. O sea que con esto podemos quitar 3 y 5 y reemplazarla por esta que hay acá. Por eso dije, esta reemplaza a 3 y a 5. Entonces así tenemos el sistema entonces 3 la vamos a quitar. Entonces 4, la congruencia 4, x congruente con 4 módulo 5. Listo. 5 la vamos a quitar. Tenemos x congruente con 0 módulo 7. Y tenemos aquella que reemplaza a 3 y a 5. Entonces, quitamos 3 y 5 de este sistema. Tachamos esta. Acá tengo las dos que acabé de escribir y la que reemplaza a 3 y a 5, que es x congruente con menos 1, módulo 12.
Listo, entonces, fíjense que aquí el sistema original, hemos justificado plenamente que el sistema original tiene las mismas soluciones que este. O sea, en otras palabras, cualquier solución de este es solución del sistema original. Y cualquier solución del sistema original es solución de este. Entonces, aquí en este, ya sí podemos aplicar el teorema chino del residuo, porque 5, 7 y 12 son primos relativos por pares. Listo. Tenemos este sistema, muchachos. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Está claro hasta aquí? Listo. Entonces aquí vamos a aplicar el teorema chino del residuo. Entonces, por ahí es donde en la clase pasada, por eso fue beneficioso que yo me tomara pues el tiempo de recordar cuál es el bosquejo de la demostración, ¿cierto? Entonces vamos a seguir estos pasos para la solución. Entonces lo primero es lo siguiente, o sea, primero este número n, ¿cómo fue que lo llamamos? ¿N mayúscula o N minúscula? Aquí en los pasos de la prueba. Eso, el producto de los módulos. El producto de esos módulos. Entonces, N minúscula. Entonces, tenemos que N minúscula, que es el producto de N1 por N2 por N3. En este caso, los módulos son 5, 7 y 12. Esto da 5 por 12, 60. 6 por 7, 42. O sea, 60 por 42, 420. Y tenemos los que hemos llamado los N mayúsculas, ¿cierto? N1, que es todo ese producto quitando N1, ¿recuerdan? O sea, 7 por 12. N2, que es todo ese producto quitando N minúscula sub 2, o sea, 5 por 12, es 60. Y N3, que es quitando este, o sea, 5 por 7, 35. Esos son los primeritos que aparecían aquí al comienzo de la prueba, ¿cierto? N sub k es todo ese producto de los módulos dividido entre n sub k, o sea, todo ese producto quitando el n sub k. Listo. ¿Cuál es el segundo paso de la prueba? Resolver esta congruencia que aparece acá. O sea, en otras palabras, encontrar el inverso multiplicativo de cada n mayúscula sub k módulo n minúscula sub k. Entonces, resolvamos esas congruencias, o sea, resolvamos n sub k por x, congruente con 1, módulo n minúscula sub k, donde n minúscula 1 es 5, minúscula 2 es 7, n minúscula 3 es 2, eso ya quedó claro. Y resolvamos esto para acá, desde 1 hasta 3. Listo, entonces miremos la primera. La primera que tenemos que resolver es... bueno, y a las soluciones, quedó claro pues en la demostración, espero que ustedes la hayan vuelto a mirar o la vuelvan a mirar en algún momento con todo detalle, que a cada solución, o sea, esas congruencias tienen solución única módulo n sub k por corolario, y a las soluciones las estamos denotando como x sub k. Entonces, de una vez, yo la voy a plantear así. O sea, la primera que tenemos que resolver es con k igual a 1, o sea, n1, y a la solución de una vez le voy a poner x1 congruente con 1, módulo n1. Es decir, 84
multiplicado por cuál x1 es congruente con 1, módulo n minúscula 1, que es 5. Entonces esa es la que tenemos que resolver. En otras palabras, estamos encontrando el inverso multiplicativo de 84 módulo 5. Pero entonces primero reduzcamos el 84. Recuerden que estamos trabajando en esta congruencia, estamos trabajando módulo 5 en esta. Y módulo 5, solamente hay 5 clases residuales, 0, 1, 2, 3 o 4. Cualquier otro entero es congruente con alguno de esos. Entonces, 84 es congruente ¿con qué? Con 4. Con 4, exacto. Porque, o con menos 1, ¿cierto? Me conviene más ponerlo con menos 1. Cualquiera de las dos formas, hagámoslo de las dos formas, fíjense. Resulta que 84 es congruente con 4. Módulo 5. Pero también es congruente con menos 1. Módulo 5, ¿cierto? Entonces, si yo lo cambio acá por 4, entonces me toca hacer tanteo, ¿cierto? 4 por x1 es congruente con 1. Módulo 5. ¿Cuál será el inverso multiplicativo de 4 módulo 5? ¿Cuál será el x1? Entonces usted lo empieza a multiplicar. Entonces usted sabe que 0 no es, porque 0 no tiene inverso multiplicativo. 1, usted tiene solamente 5 posibilidades. 0, 1, 2, 3 o 4. Entonces miremos. Cuando lo reemplazo por 1, tampoco da, porque 4 no es congruente con 1 módulo 5. Cuando lo reemplazo por 2, 4 por 2, 8. 8 es congruente con 1 módulo 5. No. No. Cuando lo reemplazo por 3, 4 por 3, 12. 12 menos 1, 11. 11 no es divisible por 5. 4 por 4, 16. 16 es congruente con 1 módulo 5. Sí, o sea que x1, el inverso multiplicativo de 4, módulo 5, es el mismo 4, que es congruente con menos 1, módulo 5. O sea, en otras palabras, usted puede dejarlo como 4 o como menos 1. Yo lo quiero trabajar con menos 1 para que sea más fácil hacer los cálculos, pues porque es más fácil multiplicar por menos 1 que multiplicar por 4. Cuando digo fácil, me refiero a que no genero números grandes. Listo, entonces ya encontramos el primer x sub k. Fíjense que si usted lo hubiera cambiado por menos 1, ¿qué tiene? Menos 1 x1, congruente con 1, módulo 5. Multiplica ambos lados por menos 1, a ambos lados de la congruencia, y ¿qué obtiene? X1 congruente con menos 1, módulo 5. Llega a lo mismo, ¿cierto? Listo. Ahora resolvamos la siguiente. Resolvamos n sub 2, y a la solución la vamos a llamar x sub 2, congruente con 1, módulo n2. Entonces, n mayúscula 2 es 60. O sea que necesito encontrar el inverso multiplicativo de 60. O sea, 60 multiplicado por ¿cuánto me da 1? Módulo 7. Entonces, reduzcamos primero 60 módulo 7. 60 es congruente ¿con qué? Entonces, está cercano de qué múltiplo de 7. Entonces, usted sabe, 7 por 8 da 56. 7 por 9 da 63. Ya se pasa, entonces esto es congruente con 4. Módulo 7. Pero para hacer estos cálculos así en la mente, uno ya tiene que haber hecho un buen trabajo previo con congruencias, tiene que haber uno familiarizado bastante con la noción de congruencia. O sea que aquí la congruencia a resolver es 4 por x2 congruente con 1, módulo 7. Y solo hay 7 posibilidades, entonces uno la puede hacer por tanteo. Entonces usted sabe que 0 no es. Estos números nunca van a ser 0, ¿cierto?
Reemplacémoslo por 1. 4 por 1, 4. ¿Congruente con 1 módulo 7? No. Reemplacémoslo por 2. 4 por 2, 8. 8 es congruente con 1 módulo 7. Muchachos, 8 es congruente con 1 módulo 7. Sí, profe. O sea que la solución es 2. O sea que el inverso multiplicativo de 4 módulo 7 es 2. 4 por 2 da 8 y 8 es congruente con 1 módulo 7. O sea que tenemos ya el segundo x sub k. Y ahora resolvamos la siguiente. Resolvamos n3 por x. A la solución de una vez la voy a llamar x3 congruente con 1 módulo n3. n3, n mayúscula 3 es 35. O sea que estamos hallando el inverso multiplicativo de 35 módulo, y n3 era 12, ¿cierto? N minúscula 3 era 12. Entonces, reduzcamos primero el 35. El 35 es congruente con ¿qué módulo 12? Con menos 1, ¿cierto? Está muy cerquita de un múltiplo de 12. 12 por 3 da 36. Se pasa en 1. O sea que cuando yo lo reemplazo acá, queda menos x3 congruente con 1. Módulo 12. Y de aquí entonces concluyo, pongámoslo aquí, que x3 es congruente con menos 1 multiplicando ambos lados por menos 1 en la congruencia. Módulo 12. Listo. Si usted no lo hubiera hecho con menos 1, sino que usted trabaja siempre con positivos, con residuos no negativos, los más pequeños dados por el algoritmo de la división. O sea, si usted hubiera dicho, a ver, 35, y usted hubiera hecho la división, ¿cuántas veces cabe el 12? Entonces cabe 2 veces, ¿cierto? 12 por 2, 24, ¿y cuánto sobra? Sobran 11, ¿cierto? 35 es congruente con 11. Módulo 12. 35 menos 11 es 24 y 24 es divisible entre 12. Entonces, si usted lo hubiera hecho así, hubiera obtenido esta congruencia. 11 multiplicado por ¿cuánto es 1? Módulo 12. ¿Y cuál es el inverso multiplicativo de 11? Entonces, a usted le toca empezar a hacer tanteo para encontrarlo. Mirar los múltiplos de 11. 11 por 1 no da. 11 por 2, 22. Menos 1 no es múltiplo de 12. 11 por 3, 33. Y hubiera sido un trabajo arduo porque después de mucho ensayar llegaría a que x3 es ¿qué? Es justamente, él es el inverso de él mismo, módulo 12. ¿Cuánto da? 11 por 11 da 121, menos 1, 120, y 120 es divisible entre 12. O sea que le hubiera dado 11, pero resulta que 11 es lo mismo que menos 1 módulo 12, o sea, hubiera llegado realmente a la misma conclusión, aunque si usted lo trabaja con 11, también llega, al final del problema, llega a la misma solución, pero con números más grandes, ¿cierto? Recuerden que el teorema chino del residuo dice que ese sistema, cuando los módulos son primos relativos, tiene solución única módulo n, donde n es el producto de todos estos módulos, o sea que nosotros aquí vamos a llegar a una solución única, módulo 420, entonces de pronto le hubiera dado un número mucho más grande, no sé. ¿Cierto? No, lo que quiero decir es que los enteros que aparecen en los pasos intermedios no son únicos, entonces, bueno, entonces miremos los pasos de la demostración. Ya definimos n sub k.
ya cumplimos el segundo paso, o sea, ya encontramos todos los x sub k. Entonces el siguiente paso es definir x barra, donde x barra va a ser la solución. ¿Cierto? X barra es A1, N1, X1, más A2, N2, X2, etcétera, etcétera. O sea que aquí nuestra solución al sistema de congruencias lineales es X barra definido como, pongámoslo congruente, A1, N1, el X1 que encontramos, más A2, N2, X2, más A3, N3, X3. Y ya sabemos que esto va a ser módulo N, donde N es 420, ¿cierto? Entonces, ¿y quiénes son los A sub I? Según el enunciado. Los A sub I son los términos independientes que aparecen al otro lado, al lado derecho de las congruencias en el sistema. O sea que este es A1, este es A2 y este es A3. 4, 0 y 1. 4, 0 y menos 1. O sea que sería X barra sería congruente con 4 por N1. Recordemos que N1 era 84, ¿cierto? Sí. Por X1, que lo encontramos como menos 1, más A2, que es 0, por N2, que creo que era 60, por X2, que entonces en este caso no importó, resultó ser 2. Pero no digo que no importó, es porque todo esto va a estar multiplicado por 0, o sea que este término se pierde. Y A sub 3 es, ya se me olvidó, menos 1. Menos 1 por N3, que es 35, por X3, que lo acabamos de encontrar hace un ratico. Y esto va a ser módulo 420. Entonces, ¿esto cuánto da? 4 por 8, 32, o sea, 320. Y 4 por 4, 16, o sea, menos 336. Y el otro da positivo, más 35. O sea que el X barra es menos ¿qué? Menos 301. Pero ojo, ojo, mucho cuidado con el contexto del problema. ¿Qué decía el problema? Ya esa es la solución. Y ya el teorema dice que ese X barra es solución única. Y hay que entender bien eso, qué significa única. Única módulo 420. Pero ojo con el contexto del problema. ¿Qué era X en el problema? El número de huevos. Entonces me piden hallar el menor número de huevos que puede haber en la canasta. Entonces no tiene sentido decir que hay menos 301 huevos. Pero esto es congruente con qué número módulo 420. ¿Cuál sería el residuo más pequeño no negativo? Menos 301 es congruente y le sumo 420 para volverlo positivo. O sea, le sumo múltiplos de 420. ¿Cuál es el múltiplo? 19. Exacto. ¿Cuál es el múltiplo más pequeño? Una vez 420. La 119 módulo 420. O sea que este es el número más pequeño. Entonces, uno responde a la pregunta. El menor número de huevos que puede haber en la canasta, porque puede haber más. Si usted vuelve y le suma 420, o sea, 19 más 420, también es solución. Ambas son congruentes módulo 420. Y ese número de huevos también cumple con las condiciones del enunciado, pero es que el enunciado me estaba pidiendo el menor. El menor número de huevos. Que puede haber en la canasta es 119. Y si ustedes, es un ejercicio interesante hacerlo, tomen ese 119 y verifiquen.
verifiquen que eso es una solución al problema. Verifiquen que cuando usted los toma de a 2, o sea, lo que dice el enunciado, que si usted toma esos 119 de a 2, entonces sobra un huevo, que cuando usted los toma de a 3, sobran 2, cuando los toma de a 4, sobran 3, cuando los toma de a 5, sobran 4, cuando los toma de a 6, sobran 5 huevos, y cuando los toma de a 7 no quedan huevos. 119 es múltiplo de 7. Sí, eso es 7 por cuánto. 7 por 13 da 91. 7 por 14 da 108. Entonces, es múltiplo de 7, ¿no? A ver, 7 por 13 da 91. 7 por 14, ¿cuánto da? 7 por 10, 70. 7 por 4, 28. Da 98. Entonces será Profe, 7 por 17. 7 por 17. Sí, exactamente. 7 por 17. 7 por 10, 70. 7 por 7, 49. Ahí está, 119. Entonces ahí damos solución a ese problema y ya con eso terminamos como el repaso de lo que teníamos visto en el curso hasta el momento. Y con eso respondo pues la pregunta que había persistido todo el tiempo sobre los sistemas de ecuaciones, sistemas de congruencias lineales en los cuales los módulos no fueran primos relativos. ¿Cómo proceder? Entonces uno empieza a trabajar con esas congruencias hasta reducir el asunto a un sistema en el cual sí se cumplen las condiciones para poder aplicar el teorema chino del residuo. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Está todo claro. Listo. Bueno, muchachos, entonces aquí ya sí comenzamos a avanzar, como habíamos dicho. Vamos entonces a los sistemas de congruencias lineales en dos variables. ¿Cierto? Entonces, voy a demostrar este teorema. Miren que hay una condición, el sistema tiene solución dado que se cumple cierta condición que es parecida a lo que ustedes sabían para sistemas de ecuaciones lineales. Recuerden que un sistema de ecuaciones lineales 2×2 tiene solución única, si solo si el determinante de la matriz del sistema es diferente de 0. Aquí se cumple algo parecido. En este sistema de congruencias lineales en dos variables, miren que la idea es encontrar un X y encontrar un Y, tal que se satisfagan ambas congruencias simultáneamente, ambas con el mismo módulo. El teorema dice que este sistema tiene solución única cuando se cumple que miren que esta expresión que aparece aquí es el determinante de esta matriz de coeficientes del sistema, AD menos BC, sea primo relativo con el módulo. Listo, entonces vamos a hacer la demostración. Esto ya es el tema nuevo, ¿cierto? Sí, ya, esto no lo había alcanzado a explicar antes del paro. Pero hacía parte, pues, como de esta parte de congruencias lineales. De hecho, es la última diapositiva de esta presentación y solo es una diapositiva. Listo, entonces vamos a tomar ese sistema. AX más BY congruente con R módulo N y la vamos a llamar 1. Y la otra, CX más DY congruente con S módulo N y a esta la vamos a llamar 2. Listo. Entonces, si esto fuera un sistema de ecuaciones lineales, así con las mismas letras, ¿ustedes cómo proceden, cómo hallan la solución? Así con letras, ¿cómo hallarían la solución? Si yo les entrego este sistema así tal cual, le quito módulos y aquí en vez de este símbolo pongo igual y les digo resuélvanlo, ¿ustedes qué harían?
Profe, pues yo pensaría en resolverlo como una ecuación diofántica, pero pues el único problema es que son dos variables y además está el menos r. ¿Cuál menos R? Pues o sea, cuando uno pasa esto como una Ah, ya. igualdad en lugar de la congruencia, para poderlo ver como una ecuación diofántica. Listo, no, pero ecuación diofántica es cuando se exige solución en los enteros, pero supongamos que estamos en un curso básico de álgebra y trigonometría y yo les entrego este sistema y les digo, encuentren las soluciones para X y para Y. O más aún, les pido demostrar que X es esta expresión. Creo que es algo así como eh, E de D menos BS. O sea, les pido demostrar que X es esto y que Y es una expresión similar. ¿Qué harían? Pues primero, aplicar lo de congruencias. No. En un curso de No, álgebra y trigonometría. O sea, ah, cambie esto por igualdades y a ver, olvídese de aritmética modular. ¿Cómo resuelven el sistema? despejo una para reemplazar en la otra ecuación. Despejas una variable en una de las ecuaciones y sustituyes en la otra. Sí, señor. Listo. ¿Qué otra opción hay? Sumarlas o... Ah, pero en este caso no. Cuando son como... ¿Cómo a ustedes en grado noveno les enseñaron método de eliminación? Y tal vez lo llamaron reducción. ¿Qué hacía uno en ese método? Eliminar variables, ¿cierto? ¿Recuerdan eso? Que multiplicar una ecuación por tanto y la otra por tanto para que el coeficiente de X sea el mismo, pero con signos contrarios en ambas ecuaciones y sumar las cosas. Aquí es exactamente lo mismo, muchachos, se procede igual. Voy a borrar esto. Voy a borrar esto que no. Se procede igual, o sea, multiplicando 1 por D. Y 2 por menos B. ¿Qué se obtiene? Pues a ambos lados de una congruencia yo puedo multiplicar por la misma expresión. Entonces se obtiene A de X más B de Y congruente con dr módulo n, ¿cierto? Y la otra la estoy multiplicando por menos b, o sea, miren que la de arriba la estoy multiplicando por este coeficiente y la de abajo la estoy multiplicando por este coeficiente, o sea que el pensado es eliminar la y. Eso era exactamente lo mismo que uno hacía con los sistemas de ecuaciones lineales. Entonces queda menos bcx menos b de esperen, así, menos b de y congruente con menos bs módulo n. ¿Qué pasa? Y ya vimos que dos congruencias se pueden sumar término a término. ¿Qué pasa cuando yo las sumo término a término? Elimino y. ¿Y qué queda? Queda AD menos BC por X congruente con DR menos BS módulo N. A esta congruencia la voy a llamar 3. Y miren que ya es una congruencia en una sola variable. Nosotros ya sabemos cómo proceder y ahí es donde la hipótesis del teorema es importante. ¿Cómo? El máximo común divisor entre AD menos BC, o sea, este numerito que hay aquí, el coeficiente de X, y el módulo es 1, entonces la congruencia AD menos BC por cualquier otra variable Z, congruente con 1, módulo N,
tiene solución única módulo n. Ese es el contenido de, creo que eso lo vimos como corolario 3. Corolario 3, miren acá. A la congruencia A por una variable congruente con 1 módulo n tiene solución única cuando se cumple la condición de que el coeficiente de la variable y el módulo son primos relativos, o sea que esta congruencia, pues yo a la variable la llamé z porque ya x y y están reservadas en el enunciado de este teorema. Tiene solución única módulo n, digamos que a esa solución la llamamos U. En otras palabras, ¿qué estamos hallando? Estamos hallando el inverso multiplicativo de este número módulo n. Eso es lo que dice, eso es lo que dice el corolario 3. Si hay n son primos relativos, A tiene inverso multiplicativo único módulo n. Y lo estoy llamando U. Entonces una vez lo encuentre, entonces multiplicando 3 por U, ¿qué obtengo? Entonces obtengo U, cojo la congruencia 3 y multiplico por U a ambos lados. U que multiplica a AD menos BC por X. Y esto es congruente con U que multiplica a DR menos BS módulo N. Y esto es congruente con ¿cuánto? Esto que voy a subrayar aquí con color rojo. U multiplicado por AD menos BC es congruente con ¿qué? Módulo N. Muchachos, no están concentrados. ¿Qué es U? U es el inverso multiplicativo de AD menos BC, módulo N. O sea que si este número aparece multiplicado por su inverso multiplicativo, esa multiplicación da 1. O sea que aquí que tengo, encontré X. X es el inverso multiplicativo de AD menos BC multiplicado por DR menos BS, módulo N. Ya encontré X. Entonces ya encontré el valor de X. Y si ustedes se ponen a pensar, esto es exactamente lo que uno tenía en la teoría de sistemas de ecuaciones lineales. Fíjense que cuando usted resuelve ese sistema en términos genéricos, esto es dr menos bs y aparece sobre AD menos bc, pero es que 1 sobre AD menos bc es el inverso multiplicativo de AD menos bc en los reales. Aquí estamos en la aritmética módulo n, entonces ese inverso multiplicativo se llama U. Listo, muchachos, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? Denme un momentico, por favor. Muchachos, qué pena. ¿Está claro hasta aquí?
Listo, entonces yo no voy a volver a hacer el mismo razonamiento, simplemente ponemos aquí para terminar la demostración del teorema. De manera similar, se obtiene un único valor módulo n para y. El valor que se obtiene para que lo hagan es y congruente con ese inverso multiplicativo de AD menos BC multiplicado por AS menos CR. Mejor dicho, estas expresiones que les recordé en la teoría de sistemas de ecuaciones lineales 2×2 es lo que se obtiene al aplicar la regla de Cramer. Y la regla de Cramer se puede aplicar cuando la matriz de coeficientes es invertible, es decir, cuando el determinante es distinto de cero. En otras palabras, cuando ese determinante tiene inverso multiplicativo. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Aquí esta condición del teorema me está diciendo que ese determinante y n sean primos relativos, significa que ese determinante tiene inverso multiplicativo módulo n, que aquí se está llamando u. Entonces con eso termina la demostración. Había que mostrar que tiene solución única. Listo. ¿Cómo sabemos que la solución es única? Miren que lo estamos diciendo acá. Esa congruencia, ese inverso multiplicativo es único, luego esta expresión es única. Y lo mismo acá. Listo. Entonces, más bien, vamos a poner esto en práctica con un ejemplo. Vamos a poner esto en práctica con un ejemplo. Vamos a resolver este sistema. Si hay alguna pregunta, por favor la hacen. Listo. Entonces, vamos a resolver ese sistema. Entonces, miren que aquí, ¿cómo sabemos si ese sistema tiene solución? Entonces, miremos quién es esta expresión. AD menos BC. O sea, 7×5 menos 3×2. Esto es 35 menos 6. O sea, 29. Y como el máximo común divisor entre 29 y en este caso, y el módulo que en este caso es 16, miren que esas congruencias son módulo 16, es 1, pues de hecho 29 es primo y 29 es un primo que no divide a 16, entonces, por el teorema anterior, el sistema tiene solución única en el sentido modular, ¿cierto? Módulo 16, o sea, cualquier otro par de valores que sean solución son congruentes a los que encontremos módulo 16. Entonces vamos a esta congruencia, la voy a llamar 1 y a esta congruencia la voy a llamar 2. Y digamos que quiero eliminar la variable y primero. Entonces la congruencia 1 la voy a multiplicar por 5. Y la congruencia 2 la voy a multiplicar por 3. Entonces queda 35x más 15y. De hecho, multipliquémosla de una vez con signo, menos 3, para que quede con el signo adecuado. Congruente con 50, módulo 16, y la de abajo la multiplicamos por menos 3, entonces queda menos 6x menos 15y congruente con menos 45 módulo 16. Cuando sumamos término a término, obtenemos 35 menos 16 da
perdón, menos 6 da 29x, este se elimina y queda congruente con 5 módulo 16. Entonces miren que aquí, bueno, en la demostración del teorema quedó claro qué era lo que había que hacer. Yo aquí me equivoqué con algo, muchachos, y no me lo han dicho, me equivoqué con una multiplicación y tengo el ejercicio incorrecto. ¿En qué me equivoqué? A ver si, quiero saber si me están poniendo atención. Ahí hay un error que hay que corregir. Pero el 3 por 9, menos 3 por 9. Exacto, gracias. ¿Quién fue quien habló? Juan Camilo. Sí, fuiste tú, Juan Camilo. Sí, señor. Ah, bueno, ahí ejercita uno la memoria auditiva. Yo no estaba mirando pues la pantalla. Claro, aquí es que yo multipliqué fue por menos 3, muchachos, concentrados. Sí, listo, yo también tengo que estar concentrado, pero ustedes también. Entonces aquí da 23. Entonces miren que el máximo común divisor entre 29 y 16 es 1, ellos son primos relativos, entonces esta tiene solución única, pero antes de hacer eso reduzcamos las cosas módulo 16. 29 es congruente con ¿qué módulo 16? Profe, con menos 3 no. Con menos 3, sí. Me gusta eso, yo iba a poner 13, claro, y 13 es congruente con menos 3, listo, pongamos menos 3 a ver qué sale. Y 23 es congruente con 7. Módulo 16, ¿cierto? Entonces de aquí hay que despejar X. Para despejar X, lo que hicimos en la demostración, ¿qué fue lo que hicimos en la demostración? Pues que realmente en la demostración lo hicimos sin reducciones, simplemente lo hicimos a partir de aquí. Lo hicimos multiplicando aquí a ambos lados por el inverso multiplicativo de 29 módulo 16, que deberá ser el mismo inverso multiplicativo de menos 3 módulo 16. Yo lo tenía aquí en la solución en el cuaderno donde yo preparo las clases, lo tenía con 13. O sea, tenía 13x congruente con 7 módulo 16. Me parece más sencillo así, aunque... ¿Cuál será el inverso multiplicativo? De 13, módulo 16 es 5, ¿cierto? Porque es que 13 por 5 es, aquí miren que aquí estoy poniendo una igualdad, es 65. Y 65 es congruente con 1, módulo 16, porque 16 por 4 es 64, ¿cierto? O sea que bastaría multiplicar a ambos lados por 5. Claro, lo encontramos, o sea, el que sea inverso, miren, lo que estoy diciendo es que 29 es congruente con 13, congruente con, como dijo Juan Pablo, creo que fue Juan Pablo, con menos 3 módulo 16. El que sea, en la demostración del teorema quedó claro entonces que para despejar X hay que multiplicar a ambos lados por el inverso multiplicativo de 29, que es el determinante del sistema, ¿cierto? Lo que llaman el determinante del sistema. Y aquí encontramos que el inverso multiplicativo es 5, porque al multiplicar 13 por 5, eso queda congruente con 1 módulo 16. 5 será el inverso multiplicativo de cualquiera de estos, módulo 16, porque ellos están en la misma clase residual. Entonces, cuando multiplicamos, miren que al multiplicar por 5 se despeja la X. Así como la tenemos. ¿Qué obtenemos? Menos 15X, congruente con 35, módulo 16. Hagamos la reducción.
Menos 15 es congruente con ¿qué módulo 16? Con 1, ¿cierto? Menos 15 es congruente con 1, módulo 16. Y 35 es congruente con ¿qué? 16 por 2 da 32, sobran 3. Está congruente con 3. Entonces ya encontramos el valor de X. Si usted sigue otro camino y encuentra otro valor para X, ese otro valor, si usted hizo las cosas correctamente, ese otro valor tendrá que ser congruente con 3, módulo 16. Listo. Y aquí me voy a apartar un poquitico de la demostración del teorema y funciona, miren. Si yo quisiera imitar completamente la demostración que tendría que hacer, tendría que volver a hacer exactamente lo mismo. Como dice, de manera similar se obtiene un único valor para y módulo n. Entonces, otra vez tomar las congruencias 1 y 2, multiplicar la de arriba por 2, la de abajo por menos 7, eliminar la x y obtener el valor de y. Pero miren, esto que voy a hacer a continuación funciona. Ese valor, ya tenemos el valor para x. Lo vamos a sustituir en cualquiera de las dos. Va a sustituir, por ejemplo, en 2 y ahí despejo y. Y funciona. ¿Qué pasa si sustituyo en 2? 2, ¿qué dice? La congruencia 2 es 2x más 5y congruente con 9 módulo 16. Si sustituyo x, entonces queda 2 por 3, 6, más 5y congruente con 9 módulo 16. Y de ahí puedo despejar y. ¿Qué queda? 5y congruente con 3. Esto de pasar a restar o de realmente funciona. ¿Por qué? Por las propiedades de las congruencias. Sabemos que uno puede sumar a ambos lados la misma cantidad y la congruencia permanece, ¿cierto? Entonces, ¿aquí qué necesito? Para poder despejar y, necesito multiplicar por el inverso multiplicativo de 5 módulo 16. Y resulta, muchachos, que aquí en esta expresión lo tenemos. ¿Cuál es el inverso multiplicativo de 5 módulo 16? ¿Cuál es el inverso multiplicativo Profe, de sería 5? 13. 13, entonces multiplicamos por 13. Multiplicando por 13, ¿qué obtengo? 13 por 5, congruente con 13 por 3, es 39, módulo 16, y 65, ya vimos que es congruente con 1 módulo 16, eso lo vimos antes, y aquí al reducir, esto es congruente con ¿qué? 39 es congruente con 7, ¿cierto? ¿Qué tan está cerca de qué múltiplo de 16? 16 por 2 da 32, a 39, 7. Módulo 16. Entonces, la tarea para ustedes es verificar que si no lo hubieran hecho sustituyendo, sino imitando la demostración del teorema, o sea, volviendo a hacer eliminación, eliminando la x, llegan a la misma, al mismo valor módulo 16 para y. Entonces ahí tienen la solución única. Y así se resuelven estos sistemas de congruencias lineales 2×2. Ya ustedes aquí en el taller 7, ustedes se van a encontrar varios, aquí en el ejercicio 11, para que practiquen lo que acabamos de ver. ¿Alguna pregunta sobre este ejercicio? ¿Queda claro todo o hay algo que quieran preguntar? Ah, no había visto aquí Verónica y Laura que me habían corregido el error.
Todo claro. Listo, Laura, muy bien. ¿Qué dicen los demás? Listo, Mateo, Gilmar, muy bien. Aren. Listo, muchachos. Entonces, hasta ahí va este tema de congruencias lineales, ¿cierto? Aquí se acaban las diapositivas. Estas diapositivas ustedes las tienen a su disposición en la página del curso. Vamos a ir ahora a un tema muy interesante, que es el pequeño teorema de Fermat. Estas diapositivas yo incluso las había hecho y no las he vuelto a mirar, pues las he repasado, pero no les he vuelto a buscar pues como errores y así. Miren que esto lo hice antes del paro, porque justamente esta era la clase que yo iba a dar cuando comenzó el paro. Entonces vamos a hablar aquí del pequeño teorema de Fermat y de los pseudoprimos. Este teorema, esta parte es sumamente interesante, a mí me gusta mucho. Entonces resulta que dice en palabras el pequeño teorema de Fermat. Dice que si P es un primo y A es un entero que no es divisible por P, entonces ustedes ya saben qué significa eso. Que A sea un entero que no es divisible por P, siendo P primo, eso significa que el máximo común divisor entre P y A es 1. Entonces P divide al entero A a la P menos 1 menos 1. Cuenta la historia que Fermat le comunica este resultado a un amigo suyo, a Debussy, en una carta fechada el 18 de octubre de 1640 y le agrega: le enviaría la demostración, pero me temo que es demasiado larga. ¿Cierto? Ahí está pintado Fermat. Esas son las anécdotas con las que uno se encuentra alrededor de los trabajos de Fermat. Se llama pequeño teorema de Fermat para distinguirlo pues del famoso último teorema de Fermat. O sea, nosotros en este curso en algún momento hablaremos del último teorema de Fermat, entonces habrá que hacer la distinción, ¿cierto? Que ambos son teoremas muy importantes. Tuvieron que pasar casi 100 años hasta que Euler dio la primera demostración en 1736. O sea, miren que son casi 100 años. O sea, Fermat le comunica este resultado a Debussy en 1640 y Euler da la demostración en 1736. ¿Por qué Fermat no incluyó la demostración? Porque dice él que era muy largo. Al parecer, de esto pues no estamos seguros, Leibniz también había dado la demostración de este resultado en un trabajo no publicado algún tiempo antes de 1683, o sea, mucho antes de Euler. Listo, entonces, en términos de congruencias, esto es lo que dice el pequeño teorema de Fermat. Si P es un primo, sean P un primo y A un entero tal que P no lo divide, entonces, miren como decía Fermat, P divide a la diferencia A a la P menos 1 menos 1. En términos de congruencias, eso se puede poner así. A a la P menos 1 es congruente con 1 módulo P. Entonces vamos a hacer aquí la demostración. ¿Alguno de ustedes conocía el contenido de este pequeño teorema de Fermat antes de este curso? Muchachos, ustedes me están escuchando. Juan Camilo no lo conocía. Luisa, ¿a qué me respondiste, Luisa? ¿A que sí me están escuchando o a que conocías el contenido del pequeño teorema de Fermat? Juan Pablo había escuchado hablar digamos, como del grande, del teorema grande de Fermat llamado último teorema de Fermat, que también cuenta la anécdota que... ¿Cuál es la anécdota sobre la demostración? ¿La conocen?
sobre el último teorema de Fermat. Que no le cabía en el margen. La anécdota dice que después, mira, después hablaremos del último teorema de Fermat, pero la anécdota dice que cuenta pues que Fermat dijo, tengo una demostración muy elegante, pero el margen es muy estrecho, pues sobre todo porque los textos de Fermat estaban llenos de anotaciones al margen, ¿cierto? Y eso obsesionó a los matemáticos durante más de 300 años, hasta que en los años 90 Andrew Wiles llegó a demostrar el último teorema de Fermat, pero la demostración es más de 100 páginas, o sea, se desarrolla toda una teoría para poder demostrar el último teorema de Fermat. Entonces es curioso que con este pequeño teorema también haya ocurrido algo similar. Bueno, vamos a escribir la demostración y vamos a ver que no es tan complicada como uno podría pensar. La demostración viene de la siguiente manera. Entonces, consideremos los primeros P-1 múltiplos de A. ¿Cuáles son los primeros P-1 múltiplos de A? Entonces, 1A, 2A, 3A, hasta P-1 veces A. Entonces, vamos a demostrar primero que ninguno de estos números es congruente con algún otro de la lista. Módulo P. Con algún otro de la lista, módulo P. Es decir, ellos son mutuamente incongruentes, módulo P, o incongruentes, módulo P, incongruentes 2 a 2, cuando yo los tomo por parejas, ¿cierto? Ni congruente con 0. Vamos a demostrar estas dos cosas, ni congruente con 0 módulo P. Primero vamos a hacer esto. Y vamos a ver por qué esto nos ayuda a tener ya casi lista la demostración. Entonces, veamos. Entonces, lo primero, voy a demostrar que cuando yo tomo cualquier par de números de esta lista, ellos no son congruentes módulo P. Y con eso estaría mostrando que ninguno de ellos es congruente con algún otro de la lista. Entonces, razonemos por reducción al absurdo. ¿Qué pasaría si algún múltiplo de A en la lista es congruente con algún otro múltiplo de A en la lista módulo P? Con K menor que L, o sea, K y L diferentes. Si K y L son diferentes, es porque uno es menor que el otro. Suponga que es K el menor, eso no le quita generalidad al razonamiento. Si L fuera el menor, pues razona de la misma manera. Y donde ellos están entre 1 y P-1. Entonces, ¿qué ocurriría si esto fuera verdad? Si esto fuera verdad, entonces, ¿qué se tendría? Se tendría que P, si ellos fueran congruentes, si KA fuera congruente con LA módulo P, por definición, es porque P divide a la diferencia, ¿cierto? Es decir, P divide A por K menos L. Ahora, como P es primo, esto implicaría que ¿qué? Si P divide a un producto, ¿se acuerdan un corolario del lema de Euclides? Esto significa que P divide a A o P divide a K menos L. Pero P no divide a A por hipótesis. Entonces, ¿cierto? Por hipótesis, P
A es un entero tal que P no lo divide. Entonces, como P no divide a A, entonces por modus tollendo ponens se sigue que P divide a K menos L. Pero esto es absurdo. ¿Por qué es absurdo? A ver, ¿quién me dice por qué esa última divisibilidad que tenemos ahí es un absurdo? Profe, porque eso implicaría que K menos L es congruente, que K es congruente con L módulo P. Sí, pero eso no es absurdo. ¿Por qué eso sería absurdo si K fuera congruente con L módulo P? Pero nosotros ya hablamos de Eso no eso. tiene que ver con que K menos L sea más pequeño que P. Exactamente. O sea, esto implicaría, o sea, K menos L en valor absoluto es más pequeño que P. O sea, esto implicaría que P es menor o igual que el valor absoluto de K menos L. Pero K menos L en valor absoluto, por esta condición de acá, ellos son números que están por debajo de P, entonces su diferencia en valor absoluto está por debajo de P, y aquí está el absurdo, aquí estaría diciendo que P es menor estricto que P. Pero sí, es verdad, ya habíamos, cuando demostramos la unicidad en el algoritmo de la división, habíamos hecho argumentos muy parecidos. Listo, entonces esta primera parte muestra que en esta lista ninguno de ellos es congruente con algún otro de la lista módulo P, porque si lo fuera, entonces se obtendría un absurdo. Ahora demostremos la segunda parte, que ninguno de la lista es congruente con 0 módulo P. Entonces, si RA fuera congruente con 0 módulo P, o sea, si algún múltiplo de A en la lista, o sea que R tendría que estar entre 1 y P menos 1. Entonces lo mismo. Entonces esto significaría que P divide a RA. Es decir, esto significaría que P divide a R o P divide a A. Y como P no divide a A, entonces P divide a R. Y de nuevo, tengo el absurdo, porque estaría diciendo que P divide a un número que es más pequeño que P y que es positivo, estrictamente. Porque sí podría ocurrir que P divide a un número más pequeño que P, cuando ese número sea 0, pero es que ese número no es 0. Entonces, así, ya demostramos la afirmación, así, cada uno de los enteros de la lista así se tiene que cada uno de los enteros de la lista A, 2A, 3A, etcétera, hasta P-1 por A, debe ser congruente módulo P con alguno de los enteros y pongamos aquí entre paréntesis 1 y solo 1 con alguno de los enteros de esta lista. 1, 2, 3, hasta P-1. Y pongamos de nuevo entre paréntesis como para que las cosas queden bien claras. No necesariamente en este orden. O sea, está ocurriendo algo parecido a lo que ocurre con los sistemas completos de residuos. O sea, estamos diciendo que en esta lista todos ellos
son incongruentes por parejas. Y que además ninguno de ellos es congruente con 0. Entonces, cuando yo pienso las cosas módulo P, cualquier entero es congruente con 0, 1, 2, con alguno de estos. Entonces estoy diciendo, vea, de esta lista, ninguno de ellos es congruente con 0. Y además, entre ellos son incongruentes mutuamente, o dicho de otra manera, incongruentes 2 a 2. Entonces eso justifica porque cada uno de los de la lista tiene que ser congruente con alguno de esta lista, y solo uno, y no necesariamente en ese orden. ¿Por qué solo uno? Porque si uno de ellos fuera congruente con 2 de los de la lista, entonces por transitividad 2 de los de la lista serían congruentes módulo P, y eso no puede ocurrir. Entonces está claro lo que estoy afirmando en este momento. Confírmenme por favor si está claro, muchachos. Listo. Entonces, ¿qué pasa cuando yo multiplico las congruencias? O sea, A es congruente con alguno de estos, digamos con 3. 2A es congruente con alguno de estos, y así. Cuando yo multiplico todas esas congruencias, entonces obtengo que A multiplicado por 2A multiplicado por 3A multiplicado por P menos 1A es congruente con 1 por 2 por 3. Es decir, muchachos, no importa el orden en el que ellos sean congruentes. Cada uno de los de la lista de arriba es congruente con uno y solo uno de los de la lista de abajo. Entonces, cuando yo multiplico todas las congruencias, término a término, se obtiene esto. Módulo P. Reorganizando las cosas, ¿esto a qué conduce? A por A por A, o sea que aparece A elevado a la P menos 1. Y aparece 1 por 2 por 3, o sea, aparece P menos 1 factorial congruente, y al otro lado aparece P menos 1 factorial módulo P. Listo, si hay alguna pregunta, por favor me la hacen saber. Y como P no divide a P menos 1 factorial, ¿por qué? ¿Por qué P no divide a P menos 1 factorial? Porque P no es un factor de P menos 1 factorial. Sí, pero falta justificar un poquito más. Y P es primo, entonces no se puede conseguir como el factor de otros enteros. P es primo, ahí la clave es que es primo, claro. ¿Qué pasaría si lo dividiera? Si P dividiera a P menos 1 factorial, entonces, si P divide a un producto, como P es primo, entonces tiene que dividir a alguno de los factores. O sea que estaría diciendo que P dividiría a alguno de los factores en esta expansión, pero todos los factores en esa expansión son menores que P y positivos. O sea que estaría diciendo que P divide a un número más pequeño que él, positivo, absurdo. Entonces, como P no divide a P menos 1 factorial, este factor se puede cancelar en la congruencia anterior. Recuerdan, si P no divide a P menos 1 factorial es porque P y P menos 1 factorial son primos relativos. O sea que estoy diciendo que este factor es primo relativo con el módulo de la congruencia. Entonces ya vimos que un teorema nos permite cancelarlo. ¿Y qué se obtiene? Se obtiene que A a la P menos 1
es congruente con 1 módulo P. Y eso era lo que había que probar. Eso era lo que había que probar. O sea que ahí termina la demostración del pequeño teorema de Fermat. Preguntas sobre esta demostración. ¿Hay algo que no se haya comprendido en la prueba? Juan Pablo Muñoz, esa razón que estás dando allí no es suficiente. ¿Qué importa que P no esté en el producto? Porque es que no necesariamente todos los factores del producto son primos. O sea, sí es verdad, nosotros por allá cuando vimos el teorema fundamental de la aritmética vimos que si P divide a un producto de primos, entonces P tiene que ser alguno de esos. Pero aquí P no está dividiendo a un producto de primos, estaría dividiendo un producto. Lo que sí es cierto es que si un primo divide a un producto, entonces tiene que dividir alguno de los factores, ahí sí. Pero no es porque P no esté. ¿Sí ves la diferencia? Listo. Entonces, bueno, queda aprobado el pequeño teorema de Fermat. Si P es un primo y A no es divisible por P, entonces A a la P menos 1 es congruente con 1 módulo P. Listo. Muchas veces esto es muy tedioso, pues exigir que P no lo divida, entonces para eso se tiene este corolario, porque aquí ya es para cualquier entero. Entonces vamos a probar el corolario que en algunos textos, a veces cuando se refieren al teorema, al pequeño teorema de Fermat, también se refieren a este corolario. Este corolario dice que si P es un primo, entonces A a la P es congruente con A, sin importar quién sea A. Vamos a probar. Si ustedes quisieran demostrarlo utilizando el teorema de arriba, el pequeño teorema de Fermat, ¿qué harían? ¿Ustedes qué harían, muchachos? Hay dos casos. ¿Cuáles son los casos? Para P y A. ¿Se les ocurre algo? ¿P divide a A o no lo divide? Entonces, caso 1. Si P divide a A, entonces está claro que P divide también a la P, ¿cierto? Si divide a A, entonces divide a cualquier potencia de A. Y así, P divide a la diferencia. P divide a la P menos A. Entonces de aquí se concluye que A a la P es congruente con A módulo P. Listo. Caso 2. Si P no divide a A, entonces estamos en la hipótesis del teorema de Fermat. Si P no divide a A, entonces por el teorema de Fermat, ¿qué se tiene? Se tiene que A a la P menos 1, bajo el supuesto de que P no divida a, es congruente con 1
módulo P. ¿Y qué pasa si multiplicamos por A? Y multiplicando por A ambos lados en esta congruencia, ¿qué se tiene? Se tiene que A a la P es congruente con A, módulo P. O sea que en cualquier caso se concluye lo mismo. Entonces, por disyunción de casos, en cualquier caso, A a la P es congruente con A, módulo P, sin importar quién sea el entero A. Ya termina la prueba del corolario. Listo, yo los invito a que ustedes vayan al libro, al texto guía. Yo lo tengo por acá. Ellos cuando hacen el teorema de Fermat, bueno, cuentan como toda la anécdota que hay alrededor de eso. Y hacen la demostración que nosotros hicimos aquí en clase, pero después hacen una prueba diferente para para el corolario, y es bien interesante. Es otra prueba pues que se ha dado en otros textos sobre el teorema de Fermat. Entonces yo los invito a que ustedes la lean. Es interesante, muchachos. Bueno, si hay preguntas me las hacen. Vamos a ver entonces la aplicación. Vamos a empezar a ver aplicaciones de esto. Vamos a ver aplicaciones de esto. Vamos a mirar este ejemplo. Usemos el teorema de Fermat para mostrar esta congruencia. O sea, volvemos de nuevo a las congruencias que son bien interesantes. Esta congruencia se puede usar, se puede probar sin utilizar el teorema de Fermat. Con lo que nosotros llamamos algoritmo de exponenciación binaria, por ejemplo, se puede hacer. ¿Recuerdan lo que había que hacer? Había que expresar el exponente en base 2 y empezar a elevar al cuadrado de manera sucesiva, reduciendo en cada paso módulo 11. Se puede hacer, pero miren que con el teorema de Fermat, se puede aplicar aquí porque es primo. Este módulo es primo. Entonces, como 11 es primo, y 11 no divide a A, en este caso A es la base, entonces por el teorema de Fermat, ¿qué se tiene? Díganme ustedes qué se tiene por el teorema de Fermat bajo estas condiciones. P es primo y P no divide a A. Entonces A a la P menos 1 es congruente con 1 módulo P. Díganme ustedes cuál es la congruencia que se sigue de inmediato desde el teorema de Fermat. Son 5, pues se tiene la congruencia de 5 de P a la menos 1. De 5 elevado a la 10. 5 a la P menos 1, congruente con 1, módulo P. Es decir, o sea, el teorema de Fermat me da un buen punto de partida. El teorema de Fermat me está diciendo que 5 a la 10 es congruente con 1, módulo 11. Pero yo no necesitaba 5 a la 10, necesitaba 5 a la 38. Bueno, entonces dividamos 38 entre 10, porque yo sé que cada 10 eso se vuelve 1.
Entonces, ¿cuántas veces cabe el 10 en el 38? Entonces, de aquí tenemos que 5 a la 38, que es igual a 5 a la... Ese 38, cuando divido 38 entre 10, el cociente es 3 y el residuo es 8. Entonces, esto lo puedo escribir como 5 a la 10 a la 3 por 5 a la 8. Entonces aquí ya empiezo a utilizar congruencias. Yo ya sé que 5 a la 10 es congruente con 1. O sea que aquí este lo puedo cambiar por 1. Entonces queda 1 a la 3 por 5 a la 8. Módulo 11. O sea que 5 a la 38 es congruente con, lo logré reducir a 5 a la 8, sigue siendo un número grande, módulo 11. Lo que me piden probar es que finalmente eso da 4. Entonces veamos. Ahora, ya usamos el teorema, ya el resto son propiedades de las congruencias. La pregunta es qué hacer con este 5 a la 8. Este 5 a la 8 lo puedo ver como 5 a la 2 a la 4. ¿Por qué me sirve el 5 a la 2? Porque 5 a la 2 está muy cerquita de un múltiplo de 11. 5 a la 2 es 25. Y 25 está muy cercano a un múltiplo de 11, ¿cierto? Esto es congruente con ¿qué? Módulo 11. Lo que hacíamos en los ejercicios anteriores, ¿cierto? 11 por 2 da 22, o sea que es congruente con 3. O sea que aquí queda 3 a la 4, módulo 11. Y 3 a la 4, que es 81. 81 también está cercano de un múltiplo de 11. 11 por 7 da 77. Para 81 faltan 4. O sea que esto es congruente con 4. Módulo 11. Entonces miren que con la transitividad ya llegamos. Entonces de aquí se concluye que 5 a la 8, mejor dicho, 5 a la 38, que ya sabíamos que era congruente con 5 a la 8, módulo 11. Aquí acabamos de probar que 5 a la 8 es congruente con 3 a la 4, módulo 11. Y finalmente acabamos de probar que 3 a la 4, que es 81, es congruente con 4, módulo 11. Entonces tenemos la conclusión del ejemplo. 5 a la 38 es congruente con 4, módulo 11. Y la aplicación del pequeño teorema de Fermat nos ahorró mucho camino, porque nos dio un buen punto de partida. Nos dijo que 5 a la 10 es 1, módulo 11. O sea que 5 a la 30 sigue siendo 1. Entonces solamente queda ese 5 a la 8. Y ya de ahí en adelante es tratar de buscar potencias de 5 que estén cercanas cercanas a múltiplos de 11, que eso fue lo que hicimos aquí. Preguntan, muchachos, sobre este ejemplo. Está muy claro. Listo, Juan Pablo, muy bien. Listo. ¿Cuál es el contrarrecíproco? Este es el corolario del teorema de Fermat. ¿Cuál sería el contrarrecíproco? ¿Qué dicen? O sea, el corolario dice que si P es un primo, para cualquier entero A a la P es congruente con A módulo P. ¿Cuál sería el contrarrecíproco?
Pero sería que si existe una perteneciente a los Ujú, enteros, muy tal bien. que a la P no es congruente con A módulo P. Entonces, entonces P, no sé cómo terminarlo, profe. Entonces, P no es primo. Exacto. Entonces, y aquí lo cambié por n. Exacto, pues porque lo cambié por n para que no estorbe en la mente. Porque a uno en la mente, a uno en la mente, pues uno ya sabe decir que P primo, ¿cierto? ¿No? A los primos los vamos a denotar con P y Q o con P con subíndices. De hecho, hay memes sobre eso por ahí en las redes sociales, pues como por ejemplo, sea n un primo y sea P cualquier entero. Eso estorba mucho, ¿cierto? Eh, bueno, entonces este sería el contrarrecíproco. Entonces miren que este contrarrecíproco de este corolario nos ayudaría a determinar cuándo un número es compuesto. O sea, decir esto, decir esta conclusión de acá, es lo mismo que decir que n no es compuesto. O sea que si usted es capaz de encontrar un a, tal que a la n sea incongruente, me faltó, sea incongruente con a módulo n, entonces ya usted con seguridad sabe que n no es primo. Porque si fuera primo, por el corolario anterior, a la n tendría que ser congruente con a módulo p. Entonces por eso nos piden, mire, vamos a usarlo de esta manera. Use el teorema de Fermat para mostrar que 117 es un número compuesto. Entonces vamos a ver cómo se puede usar. ¿Cuál es la dificultad aquí? El cuantificador existencial, ¿cierto? La dificultad es encontrarlo. Eso puede ser tan difícil como uno quiera, ¿cierto? Aquí la dificultad es el cuantificador existencial. Pues encontrar una, o sea, tenemos que encontrar una tal que a la 117 sea incongruente con a módulo 117. Entonces lo que uno hace es trabajar con a pequeño, que si usted pone un a muy grande, pues entonces veamos qué ocurre. Veamos qué ocurre cuando trabajamos con base 2, ¿cierto? Entonces 2 a la 117 será congruente con 2 módulo 117. Entonces nos estamos planteando este interrogante. Si llegamos a que sí, a que 2 a la 2 a la 117 es congruente con 2 módulo 117, ¿qué concluimos? Si llegamos a que esa congruencia sí se da, ¿qué concluiríamos? Sobre 117. Si llegamos a que esa congruencia es verdadera, no podemos concluir nada. Si llegamos a que esa congruencia no es verdadera, o sea que 2 a la 117 es incongruente con 2 módulos 117, entonces concluimos que 117 no es primo. Y ahí sí podemos concluir que no es primo, porque si fuera primo, entonces la congruencia tendría que darse. Pero si sí se da, no podemos concluir nada. ¿Está claro eso? Porque puede que deje de darse con base 3, con base 4, pues puede que la adecuada no sea 2. Ahí es donde está la dificultad está en el cuantificador. Entonces busquemos potencias de 2 que sean cercanas a 117 o a algún múltiplo de 117. Entonces, 2 a la 7. 2 a la 7 es ¿qué? 128 y este está cerquita. Eso es congruente con cuánto. ¿Con cuánto módulo 117? Con 11, ¿cierto? Eso sugiere entonces, como tengo que elevar 2 a la 117, entonces esto sugiere dividir
117 entre 11. Perdón, entre 11 no. Entre 7. Porque yo sé que cada 7 lo reemplazo por 11 módulo 117. Entonces el 7 en el 11 está una vez. 1 por 7, 7 a 11, 4. Bajo el 7. El 7 en el 47 está 6 veces. 6 por 7, 42. A 47, 5. Eso quiere decir que el 117 lo puedo escribir como 7 por 16 más 5. Ahí está 7 por 10, 70. 7 por 6, 42. Son 112. Y 5, 117. O sea que aquí 2 a la 117. Correrlo un poquitico más para abajo. 2 a la 117 lo podremos escribir entonces como 2 a la 7 por 16 más 5. Esto lo podremos escribir como, todavía estoy con igualdades, como 2 a la 7 a la 16 por 2 a la 5. Entonces ya sabemos que 2 a la 7 es congruente con 11. Como está elevado a la 16, entonces se queda así. Módulo 117. Listo. Entonces la idea es llevar todo a potencias de 2. Entonces miren qué pasa con las potencias de 11. Una potencia de 11 que esté cercana a 117 al cuadrado, ¿cierto? 11 al cuadrado es ¿qué? Es 121. Y 121 es congruente con ¿cuánto módulo 117? Congruente con 4. Que 4 es una potencia de 2, ¿cierto? Entonces, como yo necesito 11 a la 16 para sustituirlo aquí, en esta expresión, entonces elevo a la 8. Congruente con 4, que lo escribo como 2 a la 2, a la 8, para llevar todo a potencias de 2. Esta congruencia es cierta, módulo 117, o sea que aquí tengo que 11 elevado a la 16 es congruente con 2 a la 16 módulo 117. Entonces, por tanto, la que necesitábamos originalmente es 2 a la 117, que es congruente con 11 a la 16 por 2 a la 5, entonces ya sabemos que ese 11 a la 16 lo vamos a cambiar por 2 a la 16 y el 2 a la 5, ya tengo todo en potencias de 2. ¿Por qué necesito todo en potencias de 2? Porque necesito evaluar si esto se cumple o no se cumple. Vamos a ver si al final sí me queda 2 o no queda 2. Si queda 2, no concluyo nada. Pero si no queda 2, algún número que no sea congruente con 2 módulos 117, entonces concluyo que 117 no es primo. Entonces esto es congruente con 2 a la 21. Módulo 117. Y fíjense que esto yo lo puedo escribir como, el 21 lo puedo escribir como 7 por 3. Porque ya más atrás en el ejercicio habíamos trabajado con 2 a la 7, que es 11. O sea que esto es congruente con, este es 11. 2 a la 7 es 128 y 128 es congruente con 11, o sea que queda 11 a la 3, módulo 117. Y de nuevo aparece potencias de 11, o sea, esto lo puedo escribir como 11 por 11 a la 2. Y ya sabíamos a qué era congruente 11 a la 2. 11 a la 2 es congruente con qué, lo tenemos por aquí atrás. Lo tenemos aquí. Módulo 117 es congruente con 4. O sea que, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es que 2
a la 117 es congruente con 11 por 4, que es 44, módulo 117, ¿cierto? Y yo sé que 44 no es congruente con 2, módulo 117. Entonces llegamos a que 2 a la 117 es incongruente con 2, módulo 117. Entonces 117 no es primo. ¿Por qué concluimos que no es primo? Porque si fuera primo, entonces por colorario tendría que ocurrir que 2 a la 117 es congruente con 2 módulo 117. Si fuera primo. Como no se cumple, como encontré un entero para el que eso no se cumple, entonces no es primo. Sí, entonces repito, muchachos, quiero que quede muy claro que si esta congruencia sí se hubiera cumplido, no podríamos concluir nada. ¿Listo? Bueno, ya se nos acabó el tiempo. No sé si de pronto hay alguna pregunta con respecto a este ejemplo. En la próxima clase exploraremos entonces si se cumple el recíproco, ¿cierto? Vamos a mostrar que el recíproco del teorema de Fermat no se cumple. Para eso necesitamos primero un lema, y esta es la entrada al tema de pseudoprimos. Entonces después hablaremos de pseudoprimos. Eso lo haremos en la próxima clase, o sea que yo creo que me gastaré de pronto las 2 clases de la otra semana. ¿Nosotros para cuándo habíamos dejado el parcial? Para el 19. Ah, sí, apenas da. Apenas va a dar. Tengo miedo. No, el tema es muy trabajable. El tema es muy trabajable. Y ahí ustedes ya en la página ya tienen taller también sobre teorema de Fermat para que vayan practicando. Listo. Bueno, muchachos, sí me gustaría pues que ustedes fueran un poquito más participativos en la clase. Ya es la segunda vez que les llamo la atención sobre eso. No sé por qué están tan dormidos. Yo sé que cuesta mucho volver a arrancar, pero eso nos cuesta a todos y hay que hacerlo. Bueno, muchachos, les deseo una buena tarde. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, profe. Listo, feliz tarde.